Bienvenidos a una clase más de tu aula virtual. Yo trabajo desde casa con el tema Los periódicos, ¿quién los hace? De español de tercer grado. El aprendizaje esperado es que el alumno elabore textos para incluir en el periódico y colabore en la organización y difusión del periódico. Acompáñenme a ver la clase televisada. No se olviden de tomar las notas pertinentes. Lengua materna. Español. Tercer grado. Bloque 1. Secuencia 2. Diseñar y organizar un periódico escolar. Los periódicos. ¿Quién los hace? Este periódico me gusta porque tiene un tamaño fácil de llevar y contiene información variada. ¿Quiénes harán todo este trabajo? ¡Vamos a averiguarlo! ¿Les gustaría crear un periódico escolar? Sí, yo me apunto. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Quién haría qué? ¿Cómo nos organizamos? Yo conozco una reportera que seguro nos puede explicar quiénes participan en la elaboración de un periódico. Hola, Andrea. Como reportera seguro nos puedes explicar cómo se trabaja en un periódico. Pero primero, ¿nos podrías decir qué es un periódico? El periódico es una empresa en la que trabaja un gran equipo, que tiene la tarea de informar y entretener a las personas a través de un medio impreso de gran difusión. Me gustaría ser reportera, pero ¿qué otros puestos de trabajo hay en un periódico y qué hacen? Lo primero que tienen que saber es que los puestos de trabajo se organizan en áreas o departamentos. Por ejemplo, los reporteros trabajan en el área de redacción, así como los correctores y los jefes de redacción y de sección. Además, está el área de producción, formada por un diagramador, un diseñador y un fotógrafo, y el área de impresión y distribución. Arriba de todas las áreas está el director, que es quien encabeza el periódico. Se encarga de asegurar que funcione bien como empresa y atiende cualquier tipo de problema. Es parecido al director de una escuela, que resuelve los conflictos que surgen. Además, el director del periódico determina el lenguaje y la forma de abordar los contenidos. El jefe de redacción selecciona la información de mayor interés. ¿Y cómo elige esa información? Se guían por la información que puede ser de mayor interés para los lectores. En el caso de los periódicos, el jefe de redacción recibe de los jefes de sección las noticias de su área y de ahí selecciona las que le parecen más relevantes y decide el orden en el que las presentará. El reportero, que es la actividad que te interesa, es quien consigue la información de las noticias, la cual puede obtener de un evento que cubre o haciendo una investigación en fuentes confiables. Para que las noticias se comuniquen de manera efectiva, interviene el corrector de estilo, quien revisa la redacción y ortografía de los textos que se van a publicar. Entonces debe tener muy buena ortografía y redacción, ¿verdad? Sí, por eso deben asegurarse que la persona que revise los textos para su periódico tenga estas cualidades. Ahora bien, el diagramador acomoda y distribuye los titulares, fotos y textos en cada una de las páginas del periódico. Y para nuestro periódico, ¿cómo podemos acomodar los textos y la información? Pueden hacerlo con un procesador de textos como Word, ya que permite adecuar los textos de tal manera que se puedan leer sin problemas. Para que la información y los gráficos de los periódicos sean atractivos, la participación del diseñador es fundamental. Es quien propone colores, tamaños de letras y composiciones para que la comunicación visual sea tan efectiva como la escrita. El fotógrafo también da presencia al periódico. Es quien obtiene las imágenes que deben complementar la información y generalmente trabaja junto con el reportero para cubrir determinados eventos. ¿Cómo llega el periódico a los lectores? Para que esto suceda, las actividades del área de impresión y distribución son indispensables. Es el jefe de prensa quien dirige y supervisa el proceso de impresión del periódico. Para su periódico escolar, tendrían que ponerse de acuerdo primero en si será impreso o digital. En el primer caso, tendrán que decidir dónde lo van a imprimir e investigar los costos que esto implica. Si se deciden por el formato digital, lo pueden enviar por correo electrónico a sus lectores y subirlo a las redes sociales. ¡Qué interesante! Ahora estamos listos para hacer nuestro periódico escolar. Lo mejor de todo es que podemos hacer este trabajo en equipo. A cada uno nos gustan cosas diferentes. Yo pido ser la fotógrafa.
Yo quiero ser corrector de estilo. Mi ortografía es muy buena. Es interesante la cantidad de personas que participan en la elaboración de un periódico, ¿verdad? Sin duda, con la combinación de habilidades, la suma de esfuerzos y la participación de todos, se alcanzan las metas y los objetivos planteados. ¡Hasta pronto! Ahora que ya conocemos cómo está estructurado un periódico y las funciones que realizan quienes lo elaboran, vayamos a conocer de manera oportuna a cada uno de ellos. Iniciaremos este organigrama con el puesto de director, quien es el responsable del periódico. Es el que determina el lenguaje y la forma de abordar los contenidos, y también atiende cualquier tipo de problema. Dentro del periódico hay puestos de trabajo que se organizan en 3 áreas importantes, que son áreas de redacción, área de producción y área de distribución. Dentro del área de redacción se encuentra el jefe de redacción, quien es el que se encarga de seleccionar la información de mayor interés. Abajo de él encontramos al jefe de sección, quien recibe las noticias de su área. Después encontraremos al reportero, quien es el que consigue la información de las noticias. Y por último, el corrector, quien es el que revisa la ortografía y redacción de los textos que se van a publicar. Continuando con las áreas, hablaremos ahora del área de producción, y dentro de ella se encuentra el diagramador, quien es el que acomoda y distribuye los titulares, las fotos y los textos del periódico. Después encontramos al diseñador, quien es el que asegura que la comunicación visual sea efectiva, ya que es el que propone los colores, el tamaño de letra y las composiciones. Y por último encontramos al fotógrafo, quien es el que obtiene las imágenes para complementar la información. Y para terminar con los puestos en un periódico, hablaremos acerca del área de distribución, y ahí se encuentra el jefe de prensa, quien es el que dirige y supervisa el proceso de impresión del periódico, y es así como terminamos todos los puestos que hay en un periódico. Ahora abordaremos la fase 2, escribir textos para el periódico escolar. En otros grados han tenido la oportunidad de estudiar algunos textos periodísticos. Con lo que saben hasta ahora, podrán iniciar el proceso de escritura de su texto, el cual puede esquematizarse de la siguiente manera. Número 1. Planear. Número 2. Escribir un primer borrador. Número 3. Revisar con un compañero editor. Y número 4. Corregir y diagramar el texto. Para planear la escritura individual, retoma los acuerdos establecidos con el consejo editorial sobre el tema y el texto periodístico que elegiste, y reflexiona sobre lo siguiente. En un periódico hay periodistas que buscan, seleccionan, investigan y escriben los textos. Estos pueden ser redactores de mesa, quienes elaboran sus notas a partir de fuentes informativas por internet, teléfono u otros medios escritos, o redactores de calle, quienes van al lugar de los hechos, toman nota de lo que observan, hacen entrevistas, sacan fotografías y, a partir de esto, escriben sus noticias. Un desafío que enfrentas al escribir textos para un periódico escolar consiste en tener una mirada periodística sobre la realidad cotidiana de tu aula, escuela, comunidad o de cualquier asunto del que decidas escribir. Asegúrate de que el tema que desarrolles y el tratamiento de la información tengan las características señaladas a continuación. Actual y novedoso. Los lectores necesitan información actual
y diferente respecto de lo que ya conocen. Relevante. Los contenidos requieren ser socialmente significativos para la mayor parte del público. Si en principio tu tema no parece serlo, dale una orientación inesperada, con antecedentes o un contexto que permitan comprenderlo. Es necesario que con los hechos se ofrezcan algún tipo de panorama. De otra manera, la información resultará de difícil comprensión para los lectores. Y lo más importante, respetuoso. En el manejo del contenido se deben considerar las normas, actitudes y valores socialmente compartidos. Es decir, es necesario evitar temas, tratamientos y actitudes que pudieran agredir o lastimar a los lectores o la dignidad de las personas involucradas en la nota. Al hacer el periódico escolar, es común retomar temas de alguna situación cotidiana, pero el reto es abordarlos desde una mirada fresca de la realidad, inesperada o incluso divertida. A continuación encontrarás los elementos estructurales de una noticia. Número 1. Titular. Se destaca por el tamaño de la tipografía. Es el que resume en una oración breve el tema central de la noticia y siempre contiene el elemento o los elementos más importantes de la información. Además, debe entenderse por sí mismo. Número 2. Balazo. Se forma con una o más oraciones independientes una de otra, que resumen diferentes aspectos de la noticia, de modo que añade información a la que se dio en el titular. Número 3. Cuerpo. Es el desarrollo del texto noticioso. Número 4. Imagen. Elemento visual que complementa el tema desarrollado. Puede ser fotografía, mapa, dibujo, diagrama o infografía. Y número 5. Pie de foto. Es un texto que sitúa, aclara o comenta la imagen. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, no sin antes dejarte la actividad, que es contestar las páginas 42 a las 50 de tu libro de español. Continúa elaborando tu periódico escolar. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Y recuerda, cuídate mucho y quédate en casa.